Voy a pasar clase, no hagan bulla. Ya escuchen tu novela, si no lo pago. Yareli. Ya, muy bien, se ve la imagen, ¿no? Sí, se ve. Ya. Por favor, díganle a sus compañeros que ingresen para que les dé que estén ingresando porque ya vamos a comenzar ya. Ok. Ya. A lo último no se van a salir porque le voy a tomar capturas a las personas que están en la clase y así eso va a contar como su asistencia. Todavía no me mandaron la lista de asistencia, ¿ya? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera práctica de laboratorio, que es verificación de la ley de Boyle-Mariot, ¿ya? Nancy, disculpa que te corte. ¿Será que lo puedes grabar? ¿Ya? Ya. Bueno, gracias. Ya. Ya la clase está siendo grabada. Bueno, vamos a comenzar con la clase de la verificación de la ley de Boyle-Mariot, que es la primera práctica de su laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Boyle-Mariot? El enunciado, me imagino que en su texto de laboratorio igual está, que nos dice que la temperatura es constante, ¿no? La temperatura es una variable constante, en los cuales van a seguir lo que es presión y volumen. A mayor reversa, porque ya si nos damos cuenta de lo que es ley de Charles o la dependencia entre las variables de estado puede medir manteniéndose en una de ellas. ¿Ya? Se puede mantenerse en una de ellas constante donde se puede verificar. Ya. Donde se pueden verificar las leyes de Boyle-Mariot, Charles y Gay-Lussac, ¿ya? Para la verificación de la ley de Boyle-Mariot se deberá mantener la temperatura constante, como les dije en un principio, la única variable que es constante es la temperatura, ¿ya? Y hacer variar la presión en función al volumen. Ahora, en los materiales, en sus guías, los materiales vamos a tener una jeringa de 30 ml. Vamos a necesitar de una aguja para jeringa, un tapón de goma, soporte universal, pinza para soporte y las pesas de maderas, que esa la vamos a ocupar como presiones para después. Entonces, el procedimiento. Tenemos una jeringa de 30 ml, la cual vamos a llevar el émbolo a la mitad de su volumen total. Si es de 30 ml, entonces lo vamos a jalar a llevar a un volumen de 15 ml o el volumen que ustedes deseen. Puede ser 15, 20 ml, ¿ya? Entonces, introducimos la aguja en la jeringa con un tapón de goma. Entonces, al introducir la jeringa con el tapón de goma, entonces el volumen va a estar estático. El volumen no se va a mover porque va a estar el aire dentro de la jeringa. Entonces, posteriormente, este sistema se lo sujeta en una jeringa con unas pinzas y a la vez va a estar sujetado con el soporte universal para que no se esté moviendo, ¿no? Y posteriormente sometemos a presiones con diferentes pesas de madera, ¿ya? Y con los datos obtenidos vamos a realizar los cálculos y los gráficos. Muy bien, este es un esquema que saqué, en donde un ejemplo aquí sería un pistón en donde va a ejercer un volumen, el volumen y la presión va a ser las P.
Entonces, mientras más pesas voy a agregar, entonces este volumen va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces, como dijimos, presión y volumen constantes, vamos a utilizar la ley de Boyle, que es presión por volumen 1, presión 2 por volumen 2. Ya con esta ecuación vamos a sacar lo que es la presión teórica. En su cuadro de sus guías hay para resolver. Entonces, esta es la escala, la gráfica, donde vamos a tener presiones, vamos a conseguir las presiones con las pesas de madera y el volumen. ¿Ya? Entonces, aquí hay una pequeña orientación donde dice, si la presión va aumentando, el volumen va a ir disminuyendo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Porque vamos a ingresar a lo que es el esquema de la práctica. La parte de del gráfico, ¿lo podría repetir, por favor? ¿El gráfico? Sí. El gráfico ya. Vamos a obtener presiones por volumen. En la parte de Y va a ir presiones y en la parte de X va a ir volumen. Entonces, ¿dónde va a ir una? Cuando tengamos el resultado. Claro, esta va a ser su gráfica. Presión 1 por volumen 1, presión 2 por volumen 2. Ya, ok, ¿Ya? gracias. Esta presión 1 va con volumen 1, presión 2 va con volumen 2. Entonces, en la gráfica van a tener ustedes 5 presiones y 5 volúmenes. Sí, 5 presiones y 5 volúmenes ustedes van a tener y con esos datos van a graficar. Ya, igual les voy a enviar más o menos cómo les tiene que salir su gráfico con los datos que ya los tengo hechos, ¿ya? Este es el esquema que según a lo que está en su guía, ocupamos una jeringa de 30 ml, llevamos a la mitad de su volumen total. Introducimos la aguja, un tapón de goma, lo cual aquí va a estar todo el aire, en el volumen va a estar el aire. Digamos, un volumen de 15 ml va a estar en la jeringa. Y ahí posteriormente esta sería la primera muestra. Entonces, en esta segunda imagen vamos a tener varias pesas, en donde la masa 1 va a ser 0, porque no vamos a poner nada de pesa, pero tenemos un volumen inicial de 15 ml. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Porque después, posteriormente, no tenemos nada aquí arriba. En arriba del émbolo no hay nada. Entonces no tenemos nada de madera, pero tenemos un volumen de 15 ml. Entonces, donde va a ser masa es 0 y mi volumen inicial es 15. 15. Entonces, te coloco una masa de, digamos, qué sé yo, de 227,59 gramos. Entonces, pongo la masa en la jeringa, entonces el volumen va a ir disminuyendo. Pongo la siguiente masa, las masas van a ir sumándose entre sí. La masa 1 con masa 2 se va a sumar y eso nos va a dar una sumatoria de 454,17 entre las dos masas. Y así posteriormente se van a ir sumando las masas y obviamente el volumen va a ir disminuyendo. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? No, está bien. ¿Ya? No, está claro. ¿Ya? Este es el siguiente, lo que ustedes tienen que rellenar. Tenemos masa, tenemos volumen, tenemos fuerza, presión prima en la atmósfera, presión atmosférica, presión por volumen experimental, la presión teórica que se hace con la tabla y la presión por volumen teórico. Muy bien. En un principio les dije, cuando tenemos ya armado el equipo no tenemos ninguna masa,
arriba. Entonces masa es 0 y tenemos un volumen inicial de 500 ml. Tengo una masa de 227,59 gramos. Pongo mi pesa arriba del émbolo, entonces este volumen se va a ir disminuyendo a 13 ml. La siguiente masa se va a sumar con las 227,59 y me va a dar de 454,17. Pongo todas esas masas y se va a ir a un volumen de 12 ml. Voy sumando de nuevo mis masas, voy a tener una masa de 675,75 gramos, un volumen de 11 ml. Mi última masa va a ser de 825,35 gramos y un volumen de 10 ml. ¿Ya? Entonces, con estos datos que yo le estoy dando, con esos datos ustedes van a sacar fuerza, presión prima, presión atmosférica, la presión por volumen experimental, presión teórica y presión por volumen. Presión por volumen experimental, presión teórica, presión por volumen teórico. Entonces, yo les voy a dar las pautas cómo van a resolver. Me tienen que rellenar este cuadro. Obviamente les voy a indicar cómo vamos a hacer. ¿Ya? Para el primer paso. El primer paso va a ser transformar los pesos de la masa a kilogramos. Si tengo una masa de 227,59 gramos, quiero transformarlo a kilogramos. Por 1 kilogramo dividido entre 1000 voy a tener 0,227 kilogramos. Posteriormente hago con la otra masa que son 454,17. Por 1 kilogramo dividido entre 1000 gramos serían 0,454 kilogramos. Entonces, para el primero no se hace, ¿no? Obviamente si no tengo ninguna masa de 0, simplemente va a ser igual a 0. Entonces directamente me voy con los 227, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Transformar los pesos de la masa a kilogramos. Sí, auxiliar. Ya, muy bien. El segundo, una vez transformado, tenemos que hallar lo que es fuerza. Fuerza tiene que estar en Newton. Ahora, hallar fuerza. Tenemos una fórmula. Tenemos mi fórmula, fuerza es igual a masa por la gravedad. Ahora, la masa ya está convertida en kilogramos. Para esto lo queríamos, para hallar fuerza, porque la masa no tiene que estar en gramos, sino en kilogramos. Como ya tengo mi masa convertida en kilogramos, voy a multiplicar por la gravedad. Entonces, si mi gravedad va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces tengo kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, me va a dar la fuerza en newton. ¿Ya? Entonces, aquí, si mi masa es de 0, en la primera escala es 0 mi masa, entonces mi fuerza obviamente va a ser 0. Entonces aquí no hay nada que... ¿Ya? Entonces el segundo, si tengo de 227,59, lo convertí a kilogramos, que serían 0,227 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, me va a dar 2,224 newton. ¿Por qué newton? Porque tengo kilogramos, metros y segundo al cuadrado. Esas unidades me da newton, y por eso mi fuerza es newton. Lo mismo hago con 0,454 kilogramos por 9,8 metros, me va a dar 4,449 newton. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí. Ninguna duda, ¿no? Porque está fácil. Ya ustedes hacen con los siguientes dos. Ya, siguiente. Siguiente, ¿qué tenemos que hallar? Bueno, el siguiente es hallar la presión prima en la atmósfera, ¿no? Para hallar la presión prima necesitamos sí o sí hallar un área. Y ese área va a ser la del émbolo. Obviamente la jeringa tiene un émbolo y tenemos que hallar su radio de ese émbolo. Entonces el diámetro del
émbolo va a ser de 1,8 centímetros. Entonces, para hallar el área es igual a pi, que es 3.1416 por el radio al cuadrado. Si mi diámetro de mi émbolo es 1,8 centímetros, entonces para hallar radio es igual al diámetro dividido entre 2, ¿no? Entonces, 1,8 dividido entre 2 me va a dar de 0,9 centímetros. Entonces, mi área va a ser igual a 3.1416 por 0,9 centímetros. Y este centímetro, como va a estar como son 0,9 y centímetros van a estar al cuadrado, entonces esto me va a dar de 2,54 centímetros al cuadrado. Ahora, estos centímetros al cuadrado lo tengo que convertir a metros. Entonces digo que en 2,54 centímetros al cuadrado por un metro cuadrado dividido entre 10.000 centímetros cuadrados me va a dar de 2,54 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, este es mi área total. Esa es mi área, 2,54. Ahora, como ya tengo el área, puedo hallar lo que es la presión prima. Para hallar la presión prima en la atmósfera, esto es igual a la fuerza sobre área. Tengo fuerza, ¿no ves? Ya hemos calculado fuerza, ¿se acuerdan? ¿No ves? Más la masa en kilogramos por la gravedad. El área ya está calculado. El área dijimos que era 2,54 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces yo digo, si tengo si va a ser 0, obviamente todo va a ser 0. 0 dividido entre 254 por 10 a la menos 4 es 0, ¿no? Y convertido va a ser 0 atmósfera. Por eso en el primer cuadro aquí es 0, ¿ya? Entonces para el segundo, tenía una fuerza de 2,224 newton, dividido entre el área 2,54 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, me va a dar de 8755,90 pascal. Ahora, yo no lo quiero en estas unidades, lo quiero en atmósfera. Entonces, si ustedes van a revisar en su guía de teoría, o si no tienen los que no tengan, entonces esa para convertir en atmósferas está igual en esa guía, ¿ya? Entonces, para convertir en la atmósfera sería 8755,90 pascal por una atmósfera dividido en 101.325,0 pascales. Entonces, entre unidades pascal y pascal se van, me va a quedar solo 0,086 atmósferas. ¿Hasta ahí alguna duda para hallar la presión prima? ¿Alguna duda ahí, chicos? Para seguir con la siguiente diapositiva. No, está claro. Claro, ¿no ve? Entonces ustedes hacen lo mismo con las fuerzas, solo es dividir y después convertir a lo que es en las unidades atmósfera. Porque aquí en presión prima es en atmósfera, no en unidades. En la anterior, disculpe, en la anterior diapositiva tengo una duda. ¿En área? En la anterior, sí. Ya, ¿cuál es tu duda? En un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados. Sí, sí, porque estamos hablando centímetros al cuadrado. Ya. ¿Se entiende, no? Esos centímetros al cuadrado, de 1 centímetro lo multiplicas por 2. Ya, gracias. Ya, entonces una vez que hallamos ya la presión prima, hallamos el siguiente cuadro que es la presión en la atmósfera. Entonces, para hallar la presión atmosférica es simplemente una sumatoria. Entonces, la sumatoria va a ser la presión prima más la presión atmosférica del ambiente. Entonces, aquí vamos a trabajar con una presión atmosférica del ambiente de 0,96 atmósferas. ¿Ya? En sí es una presión de 730 milímetros de mercurio.
¿ya? Pero lo convertí, ya está convertido, entonces esta es la presión con la cual vamos a trabajar para hallar. ¿Ya? Entonces tenemos presión prima, ¿no? Ya hemos calculado las presiones primas. La presión atmosférica la tenemos porque la presión atmosférica es la del ambiente al cual estamos hoy en día, que es 0,96 atmósferas. Entonces, si yo tengo una presión de 0, una presión prima de 0 atmósferas más 0,96, perdón, aquí es 0,96, ¿ya? Mm, 0,96 atmósferas. ¿Ya? 0,96 atmósferas, eso va a ser igual a 0,96, perdón, va a enfocar. Ya, en el segundo tendríamos la segunda es 0,086 atmósfera, lo que aquí hemos buscado. Aquí, 0,086 atmósfera. Entonces, 0,086 atmósferas más la presión del ambiente, 0,96. Ahí me va a dar de 1,046. Exactamente. Y eso para que esté calculado o redondeado va a ser igual a 1,0 atmósfera. ¿Ya? Para no estar con dos decimales, sino con un solo decimal. Entonces, si hacemos ya. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Se entiende? Solo es una sumatoria, ¿no ven? Sí. Ya. Ahora tenemos que hallar, ya hallamos presión atmosférica. Ahora lo que tenemos que hallar es la presión por volumen experimental. Esta es la fórmula. Entonces la presión por volumen experimental es igual a la presión atmosférica que ya hemos hallado en la anterior diapositiva. Ya la tenemos, entonces, por el volumen en litros. Entonces, aquí los volúmenes como están en ml, entonces las necesitamos en litros. ¿Ya? Entonces, para la primera, que sería 0,96 atmósferas, si tenemos aquí los volúmenes, en el cuadro tenemos un volumen de 15 ml. Entonces, todo esto lo convierten ustedes en litros. ¿Ya? Lo convierten en litros. Y para un volumen de 15 ml convertido a litros de 0,015 litros me va a dar de 0,014 atmósferas por litro. Lo mismo hacemos con el siguiente, 1,0 atmósferas, como lo hemos puesto a un solo decimal, por 0,013 litros me va a dar de 0,013 litros. Ya este último ya lo había calculado, solo que aquí no lo había puesto, ¿ya? Entonces, como ustedes van a corroborar si les sale 1,1 atmósferas por 0,012 litros es igual a 0,013 atmósferas por litros. ¿Hay alguna duda? ¿No ve? La siguiente. Ahora, en la siguiente es hallar la presión teórica. Ahora, no es lo mismo que lo que hemos hallado aquí con la presión atmosférica. No es lo mismo que este es otro. ¿Ya? Entonces, acá, para hallar la presión teórica les dije que íbamos a usar la fórmula de ley de Boyle. Entonces, esta es la fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, tenemos presión. La presión 1 sí o sí lo tenemos, lo acabamos de hallar. Entonces,
Como no tenemos presión 2, vamos a despejar. Presión 2 es igual a la presión 1 por volumen 1 dividido entre volumen 2. Ahora, aquí tenemos una presión de 0,96. De 0,96 atmósferas. Ustedes van a usar estas presiones. Esta de acá. Perdón. Esta, donde ustedes están sumando la presión prima con la presión atmosférica. Con estas presiones ustedes van a utilizar para su presión 1. Aquí en el cuadro, si tienen su guía en mano, la presión que dice atmosférica, la P en atmósfera, esa es para ustedes su presión 1. La presión 1. ¿Ya? Entonces, con todo lo de esta columna va a ser de ustedes su presión 1, ¿ya? Para así allá la presión teórica. ¿Se entiende, chicos? Chicos, 0,96 atmósferas, que es mi presión 1. Ahora, el volumen 1, que son los 15 ml, va a ser igual tanto para el volumen 2, ¿ya? Mi volumen 1 va a ser 15 ml y mi volumen 2 va a ser igual los 15 ml. Por ende, igual me va a salir los 0,96 atmósferas. ¿Ya? Ahora, para mi presión 2, que tengo de 1,0 atmósferas, mi volumen 1 sí o sí va a ser mis 15 ml. Ahora, el volumen 2 es lo que va a cambiar. Mi volumen 2 va a ser los 13 ml. ¿Ya? Ahora, si tengo 1,0 atmósferas por 15 ml dividido entre 13, me va a dar de 1,15 atmósferas. Posteriormente hago lo mismo con la presión anterior, con otra presión de 1,1 atmósferas por 15 dividido entre 12, y me va a dar de 1,37 atmósferas. Ahora, el volumen 1 siempre va a ser 15 ml, el volumen inicial para todas. Lo único que va a cambiar es el volumen 2. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, ninguna. Entonces, lo que está en la tabla, esos son los volumen 2, ¿verdad? Claro, lo que tenemos aquí en la tabla, a partir de aquí vamos a empezar a rellenar todo este cuadro. Ya aquí tengo mi volumen inicial para mi presión inicial. Acá va a ser 15 ml, tanto volumen 1 como volumen 2. Ahora, para mi segunda presión, va a ser mi volumen inicial de 15 ml, el inicial, el primero, y mi volumen 2 de 13 ml. Para el tercero, mi volumen inicial de 15 y los 12 ml de volumen 2. Para el otro, volumen inicial de 15 y los 11 ml serían los volumen 2. Y el último, mi volumen inicial 15 y mi volumen 2 de 10 ml. ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Se entiende? Si tienen alguna duda, igual me pueden hablar por WhatsApp para explicarles igual cómo les tiene que salir. ¿Ya? ¿Nadie más tiene alguna duda ahí? Todo esto tiene que estar en su guía, chicos. ¿Lo vas a pasar al grupo esta diapositiva? Igual les puedo pasar en el grupo. Se los puedo pasar. Sí, por favor. ¿Ya? Ahora, el último. Auxiliar una... ¿Sí? quería preguntar cuándo ¿cómo se llama? ¿La guía? Sí. Ya, la guía aún no hay una fecha disponible, ¿no? Pero esperemos que todo esto se solucione con lo que es la pandemia y así para empezar a avanzar ya las clases presenciales, ¿no?
como somos una carrera anual, tenemos hasta marzo, ¿no? Pero igual es para que vayan haciendo ustedes con su guía y no se estén acumulando a última hora. ¿Ya? Ya, Creo gracias, que las tienen auxiliar. que imprimir sus guías, las tienen que imprimir, creo que sus guías, ¿no? Sí. Sí, las tienen que imprimir y tienen que estar detalladas porque las tienen que presentar con el ingeniero, con la doctora. Con la Ok. doctora. Una doctora. Entonces, una sugerencia para los que están llevando para los que ya llevaron con la doctora o los que no la conocen a la doctora Silvia Yucra es bien comprensiva. Lo que a ella le gusta es que ustedes participen en su clase, que sean curiosos con ella. Ella explica igual la parte de laboratorio. Esta práctica le interesa mucho a ella porque a veces pone como ejercicio para su examen, los pone esta práctica, ¿no? Entonces hay unas prácticas donde ella sí o sí va al laboratorio y hay unas prácticas en donde no va, ¿ya? Entonces esta es una de sus prácticas favoritas de ella, ¿ya? Entonces le gusta que esté detallado sus guías, que estén con sus dibujos, con sus objetivos, sus conclusiones y que por lo menos tenga un margen o algo su guía. Y si vamos a pasar las clases presenciales, digamos en octubre o qué sé yo, en septiembre, no sé por X motivo si esto de la pandemia se soluciona, entonces ella va a asistir a los laboratorios y su asistencia de ustedes va a ser las firmas que ella les va a dar en su guía. Esa es su asistencia de ustedes. Y a lo último, ella va a contar cuántas firmas tienen ustedes. Esto es en el caso si se llegara a solucionar el problema de la pandemia, ¿no? Entonces ella va a contar las firmas que ustedes tengan en sus guías y de acuerdo a eso va a poner su nota también. Entonces ella le gusta que esté su guía completa, ¿ya? Y el examen de laboratorio ella lo hace sumamente fácil. Si tiene algunos compañeros que han pasado con ella, es muy fácil, a ella le gusta que insistan. He tenido casos en donde han aprobado chicas que tenían 46, han aprobado solo por el laboratorio. Si ustedes no se sacan, no insisten con ella, entonces ella no les va a ayudar. A ella le gusta que ustedes sean insistentes. No le gusta que le llamen por WhatsApp si ya está con otra nota de aplazada, no le gusta, porque no les va a hacer caso. Entonces ustedes tienen que ir personalmente con ella si están en ese tope. Si llegaran en ese tope, tienen que insistir hasta sacarse una buena nota en su laboratorio. Porque ella les va a dar muchas oportunidades, ¿ya? Sí, una preguntita. No es mala la doctora. Hola. ¿Sí? ¿Hay cuestionarios después de las prácticas? ¿Esos cuestionarios hay que hacerlos igual? Sí, hay que hacerlos esos cuestionarios. Ya, traten de prestarse si tienen las guías de sus compañeros anteriores, esos cuestionarios. A veces las mismas preguntas son siempre para cada año. ¿Ya? ¿Con lapicero? ¿Hay que hacerlo con lapicero o con lápiz? Con lapicero, más presencial. Lápiz ya no se puede usar. Lo que sí pueden ser con lápiz son los cálculos, pero que se vean, porque a veces el lápiz no pinta muy bien y se va decolorando, la tinta ya es desgastada. Entonces mejor si lo hacen con lapicero o háganlo con lápiz y lo repintan. Así no van a tener problemas cuando van a tener que dar su examen en el laboratorio. ¿Ya? El último, para acabar ya, tenemos que hallar presión y volumen teórico. Entonces lo mismo, ya tenemos las presiones que están en atmósfera. No estoy hablando de la presión teórica. ¿No ves? Estoy hablando de la presión en la cual sumamos la presión prima con la presión atmosférica, esta de acá. ¿Ya? Estas son las presiones. Con esta vamos a ocupar. Entonces, solo es una multiplicación, como lo dice, presión por volumen, ¿no? Obviamente son teóricos. Ay, perdón, sí. Aquí es la presión teórica, chicos, perdón. Aquí es la presión teórica, lo que ustedes han encontrado en la anterior. Esta, la presión con la fórmula, ¿ya? Con la fórmula, todo es teórico.
la presión teórica por el volumen en litros. Entonces tenemos una presión teórica de 0,96 atmósferas por el volumen en litros, me va a dar de 0,014. La segunda presión es de 1,15 atmósferas por 0,013 litros, es igual a 0,015 atmósferas por litro. Y por último, tenemos una presión de 1,37 atmósferas por 0,012. ¿Ya? Entonces aquí ninguna duda, ¿no? ¿Ves? Solo es multiplicar. ¿Ya? ¿Ya tiene alguna duda, chicos? No. No, ¿ves? Ahora. ¿Ya? Ya, y con eso se termina, pero todavía no se van a ir porque quiero sacarle captura a los que están presentes. ¿Alguna duda que tengan algunos chicos? Ahora, para hacer la gráfica. Para la gráfica, aquí en esta, les puse en el esquema, la gráfica. Igual les voy a mandar la gráfica como me sale a mí en lo que hice, y más o menos así ustedes igual les tienen que salir. Entonces arriba en Y es presión y en X es volumen. Entonces aquí van a usar las presiones atmosféricas, ¿ya? Les voy a enviar si no mi gráfica, cómo me salió, y de esa manera ustedes le tienen que salir. ¿Se entiende, chicos? El volumen en ml nomás, no en litros. ¿Alguna duda? No, auxiliar. El ¿Todo video, claro? ¿por dónde lo vas a mandar? ¿Cómo? El video de la clase. El video, a ver, voy a tratar de mandárselo por Classroom, si tienen una cuenta en Classroom. Sí, por favor. Sí, Ya, mejor ahí. ya se lo voy a mandar ahí, se lo voy a enviar para que ustedes entren y ahí va a estar el video. ¿Ya? Ya, Ok. gracias. Ya no se Gracias. salgan todavía. Voy a sacarle capturas. ¿Ya no sacó captura? Sí, estoy sacando, chicos, por favor, ténganme paciencia. Tacha. Como son harto. Ya. Ya está, chicos. Entonces, si tienen alguna duda, me envían por WhatsApp, ¿ya? Ya, gracias. Ya, de nada, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, se bañan.